Hola, durante esta clase vamos entonces a trabajar el siguiente método de nomenclatura. Estamos en junio 12, la semana número 9, el indicador de desempeño 4 y 5 y el tema es la nomenclatura sistemática. Vuelvo a recordarles que ojalá vean el video hasta el final, pues este tema entrará en la evaluación final de química que estarán realizando el día miércoles y para la cual tendrán solamente disponible media hora de clase. Por eso es muy importante que vean el video hasta el final y aprovechen bien los tiempos que se están dando para la clase. Como habíamos mencionado ya durante varias clases atrás y se los voy a seguir recordando hasta que terminemos de ver todos los sistemas de nomenclatura, la nomenclatura va a ser un conjunto de reglas que va a determinar el nombre de los compuestos químicos. Para nombrar esos compuestos vamos a tener que reconocer el carácter metálico de las sustancias que lo proporciona la tabla periódica, el grupo funcional al que pertenece, que puede en la química inorgánica, que es lo que estamos viendo, pueden ser ácidos, óxidos, sales o hidróxidos. Los símbolos de los elementos químicos para que no pierdan tiempo buscando elementos que no existen. Recuerden que los elementos químicos se representan con letras mayúsculas. Si tiene más de una letra, la primera letra siempre va a ser mayúscula y las otras dos o la otra sería minúscula. La fórmula química que nos indica los elementos que hay, las cantidades en las que se encuentra y ahí mismo en esa fórmula química puedo encontrar el grupo funcional. Por último, los números de oxidación. Recuerden que en el método pasado habíamos utilizado los números de oxidación escribiéndolos en romanos para poder determinar el tipo de compuesto que se estaba formando. Resulta que para este sistema de nomenclatura no va a ser necesario utilizar los números de oxidación. Como habíamos mencionado entonces también, la IUPAC establece tres sistemas o tiene aprobados tres sistemas de nomenclatura. La nomenclatura stock, que la vimos en la clase pasada, la nomenclatura binomial o sistemática, que es la que vamos a ver a continuación, y por último tendríamos nomenclatura tradicional, que lo estaríamos viendo entonces ya luego de vacaciones. En la clase pasada quedó pendiente por realizar los siguientes ejercicios. Voy a mostrarles la respuesta para que vean cómo les debe haber quedado. Estos compuestos eran óxidos y los dos últimos de abajo eran hidróxidos, que era el grupo funcional. Y lo sabíamos porque mirando en su fórmula química, el oxígeno, todo elemento que esté unido al oxígeno va a formar óxidos, como vemos aquí, como vemos aquí y como vemos aquí. Como el elemento que está acompañando al oxígeno es un elemento no metálico, el cloro, el azufre y el nitrógeno son óxidos ácidos. Y estos otros dos de acá abajo son hidróxidos. Cada que un grupo OH o grupo hidroxilo se una a un elemento metálico recibe el nombre de hidróxido. Acá vemos la asignación de los números de oxidación, que ya la tienen que tener súper clarísima. El elemento químico que acompaña la función química en este caso es la O, que es el oxígeno. ¿Quién es el elemento que lo está acompañando? El cloro. Acá la función química es el oxígeno. ¿Quién es el elemento que lo está acompañando? El azufre. Y así sucesivamente. Acá la función química es el OH. El elemento que lo está acompañando es el hierro. Para nombrarlos, entonces escribíamos el nombre de la función química, la palabra D, el nombre del elemento y entre paréntesis el número de oxidación que había utilizado el elemento que acompañaba la función química en números romanos. Y así les debía haber dado las respuestas. Volviendo entonces a la IUPAC, habíamos hablado entonces del sistema de nomenclatura stock que ya vimos. Hoy veremos entonces el sistema de nomenclatura binomial o sistemática. Este sistema está formado por unos prefijos que debemos utilizar. Esos prefijos son necesario tenerlos en una tablita para que siempre los recordemos y no tengamos confusión con esos prefijos griegos. Estos prefijos ahorita les voy a mostrar. Entonces los pasos que tenemos que tener en cuenta para nombrar los compuestos por este sistema de nomenclatura son, primero, utilizar un prefijo que me va a indicar la cantidad de veces que se está repitiendo el grupo funcional. Segundo, indicar a qué grupo funcional pertenece ese compuesto químico. Tercero, escribir la palabra de. Cuarto,
Indicar con un prefijo la cantidad de veces que está el elemento que está acompañando a la función química. Quinto, escribir el nombre del elemento que acompaña a la función química. Para que tengamos en cuenta, entonces, los prefijos que vamos a utilizar son los siguientes. Nunca van a haber números que acompañen a las fórmulas de compuestos inorgánicos mayores a 7. Eso solamente ocurre cuando son más grandes de ahí. Hablaríamos de compuestos que son orgánicos. En el caso de los compuestos inorgánicos, solo vamos a tener hasta el número 7. Por eso solo vamos a utilizar prefijos del 1 al 7. Si yo utilizo el número 1, el prefijo que voy a utilizar es la palabra mono. Si utilizo el número 2, el prefijo que voy a utilizar es di. Si utilizo el número 3, el prefijo que voy a utilizar es tri. Si utilizo el número 4, el prefijo sería tetra. Si utilizo el número 5, sería penta. Si utilizo el número 6, sería hexa. Y si utilizo el número 7, sería hepta. Es muy importante que tengan ahí anotadito entonces estos prefijos que van a ser necesarios para poder nombrar estos compuestos. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces me dice que nombre el siguiente compuesto por nomenclatura sistemática. Como pueden ver, aquí ya en la parte inferior aparece el nombre y vamos a mirar de dónde surgió. Entonces me dan un compuesto que es el CO2, que ya lo habíamos trabajado como ejemplo en la clase pasada, para que vean todos los nombres que puede ir adoptando. En la clase pasada, por el otro sistema de nomenclatura Stock, el nombre de este compuesto químico era óxido de carbono 4. En el caso del sistema de nomenclatura tradicional es óxido carbónico. Y en el caso de la nomenclatura sistemática, que es lo que vamos a ver a continuación, miremos entonces. Lo primero es que yo debo saber qué cantidad de veces se está presentando el grupo funcional. Para poder saber eso necesito obviamente reconocer quién era el grupo funcional. En este compuesto el grupo funcional es el oxígeno. Y tengo que fijarme entonces cuántas veces se está repitiendo ese grupo funcional. Y veo que se está repitiendo 2 veces. Por lo tanto, el prefijo que voy a utilizar es di, el prefijo que habíamos visto en la tablita anterior. Luego me dicen a qué grupo funcional pertenece ese compuesto, perdón. Como habíamos mencionado anteriormente, pertenece entonces a los óxidos, porque cualquier elemento acompañado del oxígeno sería un óxido. Entonces escribo la palabra óxido. Luego tendría que escribir la palabra de y continuar con la cantidad de veces que se está repitiendo el elemento que está acompañando a la función química. En ese caso, el elemento que está acompañante es el carbono, como lo vemos acá, y miremos que no hay ningún número pequeño que esté ahí. Cuando no hay ningún numerito pequeño que esté acompañando al carbono, entonces yo asumo que es 1. Y por lo tanto, el prefijo que se estaría utilizando sería mono. Nombre del elemento que acompaña a la función química, o sea, el elemento que está acompañando al oxígeno, en este caso ese elemento que es la C, se denomina carbono. Para dar entonces el nombre del compuesto, debo de unir estas partecitas que acabé de encontrar. Dióxido de monocarbono, como me aparece en la parte inferior. Como ves, este sistema no necesita conocer los números de oxidación. Parte solamente de observar la fórmula del compuesto para poder mirar qué prefijos vamos a utilizar. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el NaOH. Acá puse los prefijos para que los tengamos pasteleaditos ahorita y no tengamos problema cuando vayamos a nombrar a este compuesto. Lo primero es que voy a verificar qué cantidad de veces está el grupo funcional. En este compuesto químico que estoy viendo acá, el grupo funcional es el OH. Y entonces, ¿cuántas veces está este grupo OH? Como no tiene numerito aquí chiquitico, ni está entre paréntesis que me está indicando que haya un número que lo esté multiplicando a todo, la cantidad de veces que está ese grupo funcional es 1. Y por lo tanto, el prefijo que voy a utilizar cuando hay uno solo es mono. Entonces lo escribo. Sigo con la otra parte. El grupo funcional al que pertenece cada elemento que se una al grupo OH
Estamos hablando de que la función química es hidróxido, ¿cierto? Entonces el OH, que es el grupo hidroxilo, me indica que ese compuesto pertenece a los hidróxidos. Escribo la palabra D, que no me puede faltar, para poder empatar la otra parte que falta del compuesto. La cantidad del elemento que está acompañando a quién, al grupo funcional. ¿Quién es el elemento que está acompañando al grupo funcional? Sería entonces el sodio. Miramos que en el sodio no hay ningún numerito chiquitico que lo esté acompañando. Por lo tanto, la cantidad de veces que estaría el sodio sería 1. Y me vengo a mirar en el pastelito que tengo acá arriba de los prefijos. Y si es uno solo, el nombre es mono. Pues el prefijo que utilizaríamos sería mono para indicar que está solo una vez. Luego continúo con el nombre del elemento que está acompañando a la función química. El elemento que la está acompañando es este que está acá, que subrayé en verdecito y recibe el nombre de sodio. Ahora sí, para poder poner el nombre del compuesto, uno todas estas partecitas que acabo de encontrar. Entonces sería monohidróxido de monosodio. Incluso hay personas que utilizan solamente la parte de adelante, monohidróxido de sodio o dihidróxido de calcio, solamente poniendo el prefijo en esta parte de acá que acompaña la función y no utilizando el prefijo en el nombre del elemento. Puedes hacerlo de las dos formas y de las dos formas estaría correcto. Realiza los siguientes ejercicios y repasa muy bien para la evaluación final. Nombrando los siguientes compuestos, repasarás entonces. Tenemos a este compuesto, a este otro compuesto y a este otro compuesto. Recuerda nombrarlos utilizando este sistema. Chao.